con respecto a lo que es el tiempo cronológico bíblico, ¿sí? Lo voy a hacer rapidito, sencillo, lo vamos a copiar acá, porque para entender la semana 70 de Daniel vamos a abrir primeramente el libro de Daniel capítulo 9, ahí vamos a estar trabajando Daniel capítulo 9, hay que entender la semana 70 de Daniel para poder continuar con Apocalipsis, ¿sí? ¿No está muy cerquita ahí la cámara? Si quieres alejarlo más para atrás. No, se ve bien, Para que se vea acá atrás. Sí. ¿Sí? Bueno, le damos la bienvenida y saludamos con el shalom todos los que están del otro lado, que puedan compartir este video, que pueda difundirse el mensaje, o que quede allí guardadito en algún momento que alguien lo necesite, en tiempos difíciles va a tener para oír palabra de Dios, Bueno, primeramente, vamos a ver la semana 70 de Daniel, pero yo quiero darles que vayamos todos a Levítico para entender la palabra de lo que nos habla Daniel, ¿sí? Levítico. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué tengo que entender la profecía de la semana 70 del libro de Daniel? ¿Por qué la tengo que entender? A ver. Porque algunos la pasan por arriba y dicen que no la... Es un tiempo de la tribulación. Bien. Tiempos finales, tiempos de la tribulación, tiempos apocalípticos, y tengo que ir sí o sí a entender el libro de Daniel. ¿Se acuerdan lo que vieron Apocalipsis? Los hermanos que vieron Apocalipsis están todos con la boca llena, hermano. Están tomando la merienda. Escuchen, ¿se acuerdan que dijimos que cuando veíamos, estábamos viendo Apocalipsis, teníamos que, para ver Apocalipsis, ir a dónde? Daniel fue revelado antes. Claro, porque es imposible entrar en Apocalipsis si vos no vas a Daniel. Es imposible. Porque Daniel lo que hace es que ubica cronológicamente, ¿sí? Con una línea de tiempo. Nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, vos haces una línea de tiempo, no sé, poner cómo se divide la historia, ¿no? Por eras, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, la edad de ahora, ¿no? La posmoderna, bueno. Así también nuestro Padre estableció una línea de tiempo donde Él trata con la humanidad, por eras, por tiempos, por jubileos, y eso es apasionante entender eso, ¿no? Porque cuando vamos a Daniel, fíjense, vamos a leer primero Daniel, capítulo 9, y alguno que vaya teniendo ahí Levítico, ¿sí? 25. Anótelo también. Daniel 9. Daniel 9 nos habla de la semana 70, ¿sí? De Daniel. Profecía de las 70 semanas, para decirlo más exactamente. Versículo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque estaba hablando, llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, dice Daniel, ¿sí? Estaba intercediendo ¿por quién? Por el pueblo. Estaba derramando su corazón y pidiendo perdón por el pueblo de Israel. Derramaba mi ruego, dice, delante de Yahvé, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando un varón, Gabriel, dice el nombre del ángel, este mismo ángel que se le presentó a quién en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? ¿A quién se presentó Gabriel? A María, ¿sí? Y fíjense que es un ángel muy importante dentro de la jerarquía de Dios. Es un ángel muy importante, ¿sí? Amén. No se distraiga, siéntese, póngase ahí con la carpeta porque si no, no llegamos. Entonces, estamos en Daniel 9:21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Le dice el ángel, ¿sí? A Daniel.
al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí comienza la profecía, fíjense, está diciendo, lean bien, para hacer los números después, 70 semanas, ¿sí? 70 semanas. Ahora, están determinadas para mi pueblo, ¿sí? Sobre tu pueblo, o sea, Israel, y sobre su santa ciudad. Hay que entender esto, hermano, cuando estamos hablando de esta profecía, estamos hablando de la profecía para Israel, ¿sí? Porque vamos a encontrarnos en la Biblia y vamos a tener palabras que muchas veces nosotros como iglesia las tomamos para nosotros, pero son profecías direccionadas específicamente para Israel, ¿sí? Toda la palabra uno dice que es, uno la toma la palabra porque toda la palabra nosotros tomamos, ¿sí? Pero sí es cierto que hay profecías específicas en la Biblia que son solo para Israel, así como hay otras que son solo para la iglesia, ¿sí? Ejemplo, a la iglesia le dice el Señor las bodas del Cordero. En Apocalipsis dice que cuando sea el rapto, le dice el Tesalonicense, el arrebatamiento de la iglesia, le dice, he aquí que estarás en las bodas del Cordero, ¿no? Y te vestirás de lino blanco. Bueno, eso es para la iglesia. Israel no va a estar ahí, ¿sí? Entonces, al menos que haya algún judío convertido, que son muy poquitos, hermanos, al Mesías, ¿no? A Yeshua, que han aceptado este tiempo, la mayoría están con la venda. Pero cuando hablamos de esta profecía, es específica para mi pueblo, dice, para tu pueblo, para Israel. Es para Israel, ¿sí? Eso tenemos que entender primero. Ahora, ahí nomás, si nosotros vamos al 9, fíjese, vaya al 9. Daniel 9, volvemos para atrás. Daniel 9, porque eso tenemos que aprender a utilizar la Biblia de ir de un lado para otro, ¿sí? Y buscar los pasajes paralelos, el texto y el contexto. Cuando nosotros vamos, ahí entendemos un poquito cómo es que Daniel estaba en este espíritu profético, intercediendo, ¿no? Porque él dice que estaba intercediendo por los pecados del pueblo. El pueblo estaba destruido, hermano, porque el pueblo estaba cautivo, ¿en dónde? Babilonia. En Babilonia, ¿se acuerdan? Y ahí hay una profecía en Jeremías 23, dice, escuchen esto, Jeremías 23, da la profecía para quién. Atenti con esto, porque es un dato muy importante. Para Israel. ¿Qué profecía le da para Israel? Que dice que el pueblo va a tener que pasar 70 años en cautiverio por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y iban a ser cautivos, ¿sí? Fíjense, ¿qué les quiero mostrar con esto? La numerología. La síntesis cronológica de Dios. Cómo establece tiempos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan? Que salió de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, con milagros, con prodigios. ¿Qué le decía Dios al faraón a través de Moisés? Deja salir a mi pueblo porque es necesario que mi pueblo me celebre, ¿sí? Las fiestas. ¿Qué pasó después? El pueblo desobedeció, cabezó, no entendió la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo el mal abrirse, todo. El pueblo seguía pecando. Entonces Dios estableció un tiempo como de castigo. ¿Por qué? Porque el tiempo que a Israel le iba a tardar salir de Egipto para llegar a la tierra prometida no eran 40 años, hermano. ¿Se entiende? Ellos tenían que llegar a la tierra que Dios le había prometido. Te prometí la tierra que fluye leche y miel, la que le di a Abraham, ¿sí? Esa tierra que ellos iban a recibir, la iban a recibir en un tiempo establecido de días. No me acuerdo bien cuánto era, creo que son 40 días que ellos tardaron para llegar a la tierra prometida. Creo que son 40 días. Y estuvieron divagando 40 años. ¿Y estuvieron cuánto? 40 años. Ahí está. Eso es lo que le quiero mostrar, que Dios establece eras, jubileos, tiempos, establece etapas. Siempre va a encontrar en la Biblia el 40, que está establecido, y el 70 también. El 40 se le estableció, ¿sí?, al pueblo que estuvo en el desierto 40 años. ¿Sí? 40 días fue que estuvo de ayuno Moisés, y también el propio Mesías 40 días de ayuno establecido, ¿sí?
que traía también un nuevo comienzo. Después 70 años fue como de juicio para Israel cuando fue cautivo con Babilonia. De eso estamos hablando acá, hermano. Acá tenemos que ubicarnos. El profeta Daniel recibe esta profecía cuando está en cautiverio, ¿sí? Allí, en Babilonia, en tierras ajenas, tierras paganas. El pueblo de Israel tenía que pasar esos 70 años. Y eso es lo que le quería decir con la profecía de Jeremías. ¿Y qué dice Daniel? Daniel en el capítulo 9, vamos a los primeros versículos, a ver que lo lea el hermano David. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Vamos al 9:1. Oración de Daniel por su pueblo, ¿sí? 9:1. Sí. Sí. En el año primero, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Ahí está. ¿Qué está diciendo Daniel? Escuchen. Está diciendo Daniel que estando él en cautiverio, estaba revisando los libros, ¿sí? Y revisaba los libros y encontró la palabra de Dios, la cual le había hablado al profeta Jeremías. ¿Y qué le había dicho? Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí está, ¿sí? Eso le quería marcar, 70 años. Entonces Daniel encuentra esto y dice, che, Dios le habló a Jeremías y le dijo que eran 70 años que íbamos a estar acá. Ya estaba recibiendo la noticia fresquita. Ellos capaz que pensaban que iban a estar más tiempo cautiverio, ahí con el opresor, con Nabucodonosor en tierras lejanas, pensando en el templo que estaba destruido, extrañando el templo, porque para los judíos es sumamente importante el templo, es algo solemne, es algo pero muy arraigado, ¿no? a su corazón. El templo es para adorar, para llevar ofrenda, el templo es para el sacrificio, el templo es para conectarse con Dios, el templo es su habitación, el tabernáculo, lo que fue establecido de Moisés. Muy importante el templo. Y ellos se habían quedado sin su templo. Y estaban en tierras lejanas, estaban tristes, estaban agobiados. Entonces Daniel empezó a clamar por el pueblo, porque vio que el pueblo estaba en amargura. Ahí recibe Daniel la profecía esta, de las 70 semanas, en ese contexto. ¿Se entiende? Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿Qué silencio? estamos digiriendo la información. Bueno, recuerden lo que yo le dije con respecto a los tiempos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que acá, capítulo 9, versículo 25, Ajá. 24, dice... ¿Qué dice versículo 24, el hermano Osvaldo? ¿Levítico 25? No, 9, 24 de Daniel. Ah, 9:24. Sí, ahí estamos, Dice, miren. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar... Hasta ahí nomás. Entonces, está diciéndole Dios a Daniel, esto se termina en 70 semanas. Están determinados, pero no le está hablando de los 70 años que ellos estaban en Babilonia, ¿eh? ¿Se entiende? Le está hablando de una profecía que viene con el cumplimiento de la llegada del Mesías, su muerte, su resurrección y hasta donde estamos ahora, ¿eh? ¿Entienden la importancia de esta profecía, hermano? O sea, Daniel, estando en cautiverio, orando, intercediendo, recibe esta palabra. Dios le habla y le dice, son 70 semanas, Daniel, que está establecido, ¿para qué? Fíjense todo lo que va a pasar cuando termine el cumplimiento de esas 70 semanas. Eso va a ser en el milenio recién. Después de batalla de Armagedón, después de los 7 años de tribulación, y cuando el Mesías viene a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Recién ahí se termina toda la profecía que le es entregada a Daniel acá, en este momento. Por eso es tan importante, porque nos está anticipando la historia, todo lo que va a pasar. Y de hecho todo lo que estuvo profetizando Daniel en esta profecía se cumplió, porque él profetizó, hermano, la llegada del Mesías a Jerusalén. Él profetizó la muerte del Mesías en Jerusalén.
y siguió profetizando lo que iba a pasar después con el Mesías, el reinado milenial. Fíjense que esas profecías son 7 pasos proféticos mesiánicos. ¿Me siguen? Es lo que está diciendo acá, miren. Vamos de vuelta. Entonces, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Israel. ¿Sí? Israel. Acuérdense que es una profecía para Israel. 70 semanas están determinadas para mi pueblo. Y sobre tu santa ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad, hermano? ¿China? ¿Inglaterra? ¿Qué ciudad? Bursaco. Ahí estamos, claro, Israel, ¿sí? La ciudad de Jerusalén. Está determinado qué pasa después de ese tiempo de 70 semanas. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto es 70 semanas? ¿Cuántos años? ¿Podemos sacar la cuenta? ¿Cuánto es 70 semanas de profecía que se termina todo? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine esa profecía de 70 semanas? El tiempo de Dios que le establece a su pueblo Israel. Que le dice, ustedes están llorando ahora, están en Babilonia, porque el templo se destruyó, porque sus mujeres fueron violadas, porque sus mujeres fueron torturadas, porque sus niños fueron muertos, porque destruyeron todo lo que tenían, que era la adoración, que era lo más sagrado para ellos. Y estaban en tierras lejanas, en tierras... ¿Sabés lo que era estar en Babilonia, hermano? Era tremendo Babilonia, ¿eh? Era terrible eso. Lleno de brujos. ¿Sí? Tremendo. Ellos estaban ahí. Y en medio de esa desolación, de esa falta de fe, de esa falta de esperanza, el pueblo de Israel recibe a través del profeta Daniel esta profecía y le dice Dios, Daniel, tranquilo, transmítele a mi pueblo, porque Daniel vivo, encontró los libros, estaba buscando la palabra. Fíjense lo que le pasa a las personas, hermanos, que tienen hambre de la palabra. Esas personas son las que descubren los tesoros. La que decíamos hoy de Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Esa gente que tiene hambre, desesperación por la palabra, es la que encuentra, es la que descubre, es la que va siempre un paso más adelante tuyo. Y Daniel era de esos hombres. Él tenía hambre de la palabra de Dios y encontró los libros, y cuando encuentra los libros los comienza a leer. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Lo empieza a leer y descubre y dice, claro, esta palabra que dijo Yahvé era solamente 70 años que vamos a estar acá, en Babilonia. 70 años se terminó el juicio. Regresaremos, construiremos el templo. Y ahí cuando Dios le da algo más allá, le da el futuro a Daniel, le muestra el futuro proféticamente lo que iba a pasar con el Mesías. Y ahí lo recibe. Cuando él recibe esta profecía, Dios le está diciendo, en este periodo, saca la cuenta, agarrá y hacé matemática. ¿Cuánto es 70 semanas? Saca la cuenta de cuánto tiempo para lo que yo te estoy estableciendo, le dice Dios. Entonces le dice, cuando termine esa profecía de 70 semanas, va a pasar que... ¿Se escucha? ¿Puede ser un poquito de retorno? ¿Se apagó? Ah, santo, era todo mi bono. No escuchaba nada, con razón. Le dice, entonces, cuando termine esa profecía de 70 semanas, vamos al versículo 24, está determinado sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad, Jerusalén, Israel, para terminar, ¿qué? La prevaricación. ¿Sí? ¿Qué es la prevaricación? Alguien que busque en el Google en este momento la palabra, el significado de prevaricación. ¿Sí? El que lo encuentra después lo puede compartir. Entonces le dice, se va a terminar la prevaricación. ¿Me siguen? ¿Qué más? A ver, Ana, ¿qué más se va a terminar? El pecado. ¿Se va a poner fin a qué? Pecado. Al pecado. ¿Eso está pasando ahora, hermano? Estamos hablando de una profecía que va a abarcar mundialmente. Por eso no está cumplida ahora eso. Se le va a poner fin al pecado. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, Claudia.
Poner fin a la iniquidad. Poner fin a la iniquidad. ¿Sí? ¿Para traer qué? Justicia. Justicia. Justicia que va a estar en el tiempo, ¿no? Que va a perdurar. Una justicia eterna. Y después dice, y sellar la visión y la profecía y ungir, escuchen acá, ¿a quién? ¿Y quién es el santo de los santos? Ahí es donde termina toda la profecía. ¿Sí? Todo eso es profecía de las 70 semanas. Y está diciendo todo lo que va a pasar. Ahora, vamos a los números. Acá, miren. Acá tenemos este esquema, el cual con esto, hermano, ustedes tienen que quedar sellado, profetizado y aclaradísimo en la semana 70 de Daniel. Teniendo esto, usted va a poder explicarlo, entenderlo y empezar a leer el Apocalipsis también. ¿Sí? ¿Se escucha algo o no? Sí, no se escucha nada, ¿no? Sí, se escucha. ¿Sí? Pues yo no lo escucho. No tiene, como que no tiene sonido. No tiene gravedad, ¿se dice? Lo tiene que acercar más, dice. Bueno, entonces, ahí estamos, ahora sí. Bueno, no me distraigan, hermano. ¿Qué se está riendo? Me distrae, me perdí. Yo cuando me distraje ya está, ¿eh? Estaba diciendo que leyendo y entendiendo eso íbamos a poder leer el Apocalipsis. A ver. Bueno. Gloria a Dios. Yo soy medio obispo de las noches. Cuando me distrajeron, chao. Me cortaste, no vuelvo más, hermano. Hablen ustedes ahora, a ver. La parte de los números. Se dijo que íbamos a entender la parte de los números. A ver, bueno. Ahí está. Estas niñas van a estar castigadas. Son mis hijas las que se están viendo. Disciplinadas las dos. Gloria a Dios. Bueno, escuchen entonces. Nosotros tenemos que hacer una cuenta. Entonces, acá dice 70 semanas. ¿Y cuánto sería una semana? ¿Sí? Acá. Una semana, pero de años. Para nosotros una semana son 7 días. ¿Sí? Pero la profecía que le da a Daniel, según Levítico, es una semana que no dura 7 días, sino que dura 7 años. Entonces hay que hacer cuentas. Si dura 7 años una semana, le está diciendo 70 semanas, están determinadas para todo Israel, que se cumpla, que se va a ungir acá, lo último, al Santo de los Santos. Ese es el Mesías y es el gobierno milenial, ¿sí? Yeshua. Se lo va a ungir. Ahí está. Entonces, 70 semanas, si una semana equivale a 7 años, sería en total 490 años. El total de todo. 490 años, hermano. Y estamos hablando de esta profecía más o menos que se recibió en el 500, acá está, 530 a.C. Y que vino el Mesías hace ¿cuánto? 2000 años. Sume, haga la cuenta. Y cuando se da la orden que comienza a activarse la profecía, son menos años, es en el 440 más o menos antes de Cristo, que se comienza a activar la profecía. Entonces, vamos a Levítico. ¿Quién tiene Levítico? Amén. Levítico 25, 8 y 9. Sí, donde nos habla de que bíblicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay semanas de años establecidos. ¿Puede ser? ¿O el 11? 8 y 9, ¿puede ser? Sí. 8 y 9. Y contará 7 semanas de año. A ver. 7 y 9. 7 y 8, ¿lo pueden leer? 7 y 8. No, 8. No, 8 y 9. Bueno, Y contará 7 años. Perdón, y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. sí. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Fíjense que está todo como establecido dentro de un orden, ¿no? Los tiempos, lo que yo les decía. ¿Tenía el fibrón por acá?
¿Este? No es. Le voy a escribir acá el pasaje bíblico que es el que me faltó para el tema de la cronología de tiempo, según la Biblia, ¿sí? Según la Biblia estamos viendo que tenemos, bíblicamente tenemos, Dios estableció jubileos. ¿Cuánto era que 50 años, ¿no? un jubileo cuánto sería? 50 años. Según la Biblia, eso lo encontramos en Levítico, ¿sí? Es igual a 50 años. Cuando estudiamos los jubileos, entendemos que cuando termina ese ciclo de 50 años, algo pasa. ¿Se acuerdan lo que pasaba? Se le perdonaba las deudas, se dejaba ir a los esclavos. ¿Sí? Era como el día del perdón y de la expiación, y bueno, era como el cierre de todo un tiempo donde Dios decía, bueno, ahora empezamos de nuevo, ¿no? Es como que se te canceló todas las deudas y comenzamos de nuevo. O sea que un jubileo es muy importante, son 50 años, ¿sí? Que se estableció en el libro de Levítico. Claro, y tiene que ver también esto con el gobierno, cuando el gobierno del Mesías va a ser en la tierra, porque el Mesías le permitió al hombre 6.000 años, ¿se acuerdan? De civilización sobre la tierra, lo que contamos desde Adán, ¿sí? Si contamos desde Adán a Abraham son 2.000 años, y ahí podemos contar. ¿Se acuerdan cuando contamos los jubileos? Que en total habíamos contado que esos 6.000 años son 120 jubileos, ¿sí? O sea, 6.000 años equivale a 120 jubileos. ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver con la palabra de Génesis, cuando dice de que Dios le permitió a través del pecado y la maldad del hombre, ¿se acuerdan? Cuando vino el diluvio, lo de Noé, dice que Dios a partir de ahí le estableció al hombre 120 jubileos. Que no es que va a vivir 120 años, porque una generación equivale entre 70 y 80 años. No le estaba diciendo que vas a vivir 120 años, porque después de esa palabra se descubre que hay personas que vivieron mucho más, ¿sí? Muchísimo más. Entonces, esa palabra tiene que ver con el cumplimiento del tiempo de la civilización sobre la tierra hasta que llegue el gobierno milenial. ¿Sí? Ustedes se acuerdan más o menos eso, ¿no? Después tenemos lo que estamos hablando ahora de Daniel, y vamos ahí. Una semana bíblica, según Levítico, equivale a 7 años. 7 años, ¿sí? Acá tenemos Levítico 25, 7 y 8, ¿no? No, 8 y 9. 8 y 9, pero pueden leer todo, porque también sigue hablando de los jubileos ahí. Después tenemos lo que Dios estableció, son tiempos también, y tiempo, que no es lo mismo, ¿sí? Dios estableció, ¿se acuerdan lo que dice Pedro? Que para Dios un día es como 1000 años. Bueno, Dios tiene otro reloj a nuestro. Él estableció para nosotros estos tiempos, ¿sí? Los 40 años son ciclos. Y acá le voy a poner la palabra que habíamos hablado de la profecía, ¿sí? De Jeremías. Jeremías. Bueno, hasta ahí. Entonces, si nosotros vamos ahora, los escucho a ustedes con las matemáticas, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan? Más o menos. ¿Otra vez acabó? 29, 11, dice. Sí. Ahí está. A ver si se acuerdan un poquito de las matemáticas, ¿sí? Entonces tenemos
Cuando nosotros decimos que estudiamos la semana 70 de Daniel, ¿por qué lo hacemos? Escuche esto, Escuche esto porque es muy importante. ¿Por qué estudiamos la semana 70 de Daniel? Porque me ubica en el orden cronológico bíblico, ¿sí? Me ubica en el orden cronológico bíblico. Me acerca a la profecía, ¿sí?, que se estableció para el pueblo de Israel. Me acerca a la profecía que se estableció para el pueblo de Israel. También lo estudiamos porque nos ordena, ¿sí? Nos ordena con las 7 profecías bíblicas que se estableció en Daniel. 7 profecías mesiánicas. Bueno, acá nosotros entendemos... ¿Se apagó otra vez? Perdón, pastora, ¿cómo dijo? ¿Nos ordena? Sí, nos ordena con las 7 profecías mesiánicas, las que profetizó Daniel, en Daniel 9:24. Bueno, no quiere el micrófono. Gloria a Dios. Bueno, seguimos así nomás. Se apagó otra vez. Capaz que es la pila. Se apaga. Bueno, entonces, hermanos, estamos acá, ¿sí? ¿Ya terminaron ahí de copiar? La última no. Jeremías la última? 29:11. La última que yo Ah, bueno, pero ¿Ya eso está lo de pueden rojo? copiar. Vamos acá, ¿sí? no. Vamos acá. Tenemos entonces la profecía de Daniel se activó cuando el pueblo de Israel sale a construir el templo, ¿sí? Ahí es donde comienza, cuando el pueblo de Dios, de Israel, sale a construir el templo. Ahí es donde se activa la profecía. Acá estamos, ¿sí? Acá, ahora vamos a la Biblia, fíjense, ¿sí? Vamos a la Biblia y fíjense dónde se activa. Ahí se activa. Le da la orden de la construcción del templo a través del rey Ciro, ¿sí? En el 440. La orden era de edificar el templo. Acá comienza la profecía, porque lo dice. Ahí entendí por qué 490. ¿Cómo? Ahí entendí por qué 490. Entonces, Acá porque se empieza arranca. a sumar desde ahí hasta. Sí, todo completo es 490. No, yo no entendía dónde entraba 490. Claro. Si nosotros empezamos a hacer la cuenta, sumamos de a una semana y multiplicamos, ¿sí? Como está hecho acá, Pero en la cuenta. en la línea del tiempo empieza desde ahí. Acá. Ahora yo lo leo acá para que nos ubiquemos con la palabra, ¿sí? Entonces, vamos al 9:25. Sabe, pues, y entiende. Escuchen, que desde la salida de la orden para restaurar, ¿sí? Desde la salida de la orden para restaurar, ahí se activa la profecía. Y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas que están acá, fíjense, 7 semanas, ¿ven? Más 62 semanas. Eso es lo que dice la profecía, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo que poner ahí donde dice 440, acá comienza. Acá, para que acá comienza la profecía. Sí, ahí Comienza. comienza. Ahí está, ¿sí? Ahí arranca. Entonces, a partir de acá, de la orden que le da a través del rey de Ciro, ¿se acuerdan de Persa? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Sí. No era Artajerjes. Sí, está todo la profecía, ¿sí? Pero el que da la orden es Ciro, en el decreto. Para eso hay que leer Esdras y Nehemías capítulo 2. Esdras 1 y Nehemías capítulo 2, ahora no lo vamos a leer, pero léanlo. Comienza a activarse la profecía a partir de que se da la orden para ir a construir el templo. Y el decreto lo hace Ciro. Ciro de Persia es el que hace la orden del decreto. Si ustedes van a Nehemías, van a encontrar que obviamente aparece Artajerjes también, que es el primero que él da. Le dice a Daniel cuando lo ve triste, bueno, anda, ¿no? Empieza ahí el relato, anda a Jerusalén,
Pero el que escribe, que da el decreto y la orden, es Ciro de Persa. A través de ahí se activa la profecía. Por eso dice acá, a partir de ahí, contar. Te dice, ¿no? ¿Y cuánto vas a contar? Vas a contar 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas? 7 semanas sería, acuérdense que una semana es de 7 años, sería 7 por 7. ¿Sí? 7 por 7 equivale a ¿cuánto? 49 años. 49 años, hay que anotar, 49 años. Y acá 62 semanas serían 62 semanas de años por 7. ¿Equivale a cuánto? A 434 años. Entonces, si sumamos 434 años más 49 años, toda la profecía que me dice, desde que salen a construir el templo de Jerusalén, de la orden de Ciro, ¿sí? Desde ahí hasta ¿dónde? Hasta el Mesías, te está diciendo. Hasta el Mesías, ¿cuándo? Cuando entra en Jerusalén el Mesías. Entra con el burrito, entra a Jerusalén, ¿sí? Hasta que llega el Mesías, dice. Hasta ahí contá, ¿cuánto sería la profecía que se está dando? ¿Sí? Y después sigue diciendo el Mesías príncipe. Perdón, pero no eran 69 semanas hasta ahí. No, ese sería el final de la profecía. ¿Sí? Claro, Ahora no llegamos todavía ahí. Ah. Hasta acá estamos, 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? Vamos a la Biblia. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, ya lo dije acá, Jerusalén, van a restaurar, hasta el Mesías príncipe, o sea acá cuando entra el Mesías a Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia, dice. O sea que cuando ellos edificaron el templo, todos estaban en tiempos de angustia, ¿sí? Acuérdense que también tuvieron oposición, bueno, en tiempos angustiosos. Hasta ahí, pasamos al versículo 26 y dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Acá donde dice, hermano, usted, acá, hasta acá llegamos, Sí. ¿sí? Hasta acá llegamos, serían las 69 semanas, ¿sí? Que no lo puse, lo podemos poner. Ahí entra. ¿Está puesto? No. ¿69? No. Acá ya se le quita la vida al Mesías. Son las 69, las famosas 69 semanas. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que acá la profecía hizo una pausa, ¿se acuerdan? Por el rechazo de Israel. Entonces nosotros, ¿en qué tiempo de la profecía estamos? Estamos en la semana 69. Y ahí la profecía está diciendo que son 70 semanas. ¿Cuánto falta para que se cumpla la profecía de Daniel? Si estamos en la semana 69. Una semana equivale a ¿cuánto? 7 años nada más. ¿Qué es lo que estamos esperando? Los 7 años de gran tribulación. ¿Sí? Pero recuerden que acá, vamos a mirarlo bien, recuerden que acá, por el rechazo de Israel, se produce lo que es una pausa en la profecía. O sea que la pausa quedó en stop, quieta. ¿Por qué? Porque comenzó el trato con los gentiles, con nosotros, con la iglesia. Ahí podemos agregar acá pasajes bíblicos como Romanos capítulo 9, Romanos podemos empezar con el 8, Romanos capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Todo eso, todo Romano, ustedes tienen que leerlo todo Romano, hermano, porque nos hace ubicarnos en quién es Israel y quiénes somos nosotros. Ahí para los que dicen, le mandamos un saludito que nosotros estamos judaizando. ¿Sí? No estamos judaizando, simplemente que estamos entendiendo en el reloj profético de Dios, de acuerdo a las profecías bíblicas, estamos entendiendo quién es Israel y quién es la iglesia, y qué importancia tiene tanto Israel como la iglesia, y cómo se cumple la profecía paso a paso. ¿Sí? Entonces, hermanos, si yo les digo a ustedes, tienen que dar toda la clase de semana 70 de profecía de Daniel, la tienen que saber darla, todos, porque todos me están haciendo así, que entendieron.
¿No? Pequeño. Entonces somos Sí, pero cuando hay números ¿Por qué? Yo quería preguntar por qué 69 y cuántas hace para llegar a 69. ¿Las 69 semanas? 7 más 62. 7 Más más 62. Ahí estamos, ¿ver? 7 más 62. Yo lo que nunca... Acá, ¿Por qué, 62 por 7 es lo mismo. ¿Por qué la separación esa del 62 ¿Lo más puse en 7? algún lado? Sí, está ahí, pasa. ¿A dónde? 67 por En el 7. pizarrón. La 7. 62 por 7, digo. Ahí está, sí. Equivale a que tenés que... y ahí da 69 porque es traer esa cuenta pues. Hay 17 semanas más 62 semanas. Ahí empieza el año 0, digamos. Acá donde nosotros estamos es donde se terminó la semana 69. A ver si te entendí bien. Llegamos a contar los 483 años. Y nosotros habíamos dicho que la profecía de 70 semanas equivale a 490. O sea que si yo estoy en 483 me faltan 7 años. ¿Sí? Y 69 semanas estoy acá porque sería... 7 más 62. ¿Se entiende ahí la cuenta? Ahora sí. Ahora acá a ver si me perdí de algo. Acá se quita la vida del Mesías. Me lo está diciendo Daniel. O sea, lo que le dice Dios a Daniel, le dice, desde que salen a edificar hasta que aparece el Mesías en Jerusalén, hasta que se quita la vida del Mesías príncipe. Hasta ahí contar. La profecía llega ahí a 483 años, llega a la semana 69. Hace pausa porque precisamente era necesario que Israel rechace al Mesías para que entremos nosotros a la salvación. Porque si no nosotros no hubiéramos entrado si Israel aceptaba al Mesías. Entonces fue necesario que su corazón se endurezca por un tiempo, ¿sí? Para que nosotros que éramos el olivo silvestre seamos injertados al olivo verdadero. Es por un tiempo, como dice Romanos, se produjo este endurecimiento de corazón de Israel. Era necesario para que entremos nosotros. A partir de acá tenemos 2000 años de historia, hasta la actualidad. ¿Sí? Tenemos 2000 años, donde se hizo pausa la profecía para que precisamente el trato sea con los gentiles. Por eso le digo, lean Romanos 8, 9, 10, 11, 12, todo Romanos, y ahí nos explica clarito que es solo una pausa, Termina el trato con la iglesia, se desactiva la pausa y comienza el trato con Israel, ¿sí? Por eso pusimos acá pausa. Cumplimiento de la profecía es hasta estos años. Me está faltando 7 años, ¿sí? Acá, ¿alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? ¿Marcos? Yo iba a preguntar sobre los primeros 7 años. O sea, sería desde que se da la orden y pasa, perdón, 7 semanas, desde que se da la orden, desde la orden Ciro para reconstruir el templo hasta la construcción, ¿no?, del templo, serían las primeras 7 semanas. ¿Hasta la construcción del templo? Sí, No, no. la profecía no dice eso. Porque La profecía está diciendo que contemos desde que se da la orden de la construcción hasta Sí. la muerte del Mesías. claro, digo, pero justo también preguntaba al hermano por qué la separación de las 7 semanas y las 62 semanas. ¿Qué es lo Porque que lo divide? dice la Biblia. No, Claro. pero ¿qué es lo que divide ahí? Claro, O sea, claro. ¿por qué cuenta 7 y después 62? Sí, pero la Biblia dice así. Dice primero, está hablando de 7 semanas y después dice 62 semanas. En realidad marcó un punto nomás, una 62. No es que hubo un quiebre, sino marcó el punto, ¿no? Que era el sacrificio de Cristo. Igual, ¿por qué no vamos a hacer tanta complicación? Si tenés que ir a lo esencial, a lo importante y lo concreto. En este caso sería que la profecía, lo que te está diciendo acá Daniel es, de acá salen a construir el templo y es hasta la muerte de Mesías. Hasta ahí yo estoy contando 483 años y 69 semanas, listo. Ahora que esto está en pausa, yo entiendo que falta muy poquito, ¿sí? Si bien pasaron ya 2000 años acá, pero estamos entrando ya... ¿cuánto falta para que termine esta profecía? No falta nada, porque pasaron los 2 días de Dios que dice Osea, después de los 2 días de Dios su venida será cierta como el alba. ¿Cuándo se cumplió eso? Después de la resurrección del Mesías. ¿Cuánto pasó hasta ahora? 2000 años. Y después de los 2 días de Dios que dice Osea, su venida será cierta como el alba. ¿Qué está diciendo? Después de los 2 días de Dios está diciendo después de 2000 años. ¿Por qué?
un día para Dios, según el apóstol Pedro, es 1000 años. Entonces, ¿qué está diciendo Oseas, el profeta Oseas? Después de los 2 días de Dios, después de los 2000 años que pasen, después de los 2000 años del trato con la iglesia, su venida es cierta como el alba. Estamos en el 2000. Santos, no estamos en el 2023. No, bueno, estamos 25. Claro, la cuenta. Ya me llevo. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende por dónde va? ¿Sí? Eso es para los hermanos que dicen, Dios le bendiga, hermano, vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe nada. Siga leyendo, hermano, que esa es una falacia, porque como ladrón en la noche va a venir para los impíos, no para los creyentes. Porque los creyentes, si siguen leyendo el contexto, dice que para nosotros no nos va a sorprender su venida y no va a venir como ladrón para nosotros. Ese es el cantito que nos metieron mucho en la iglesia, como ladrón en la noche. Y cantábamos desde que nacimos, como ladrón en la noche. Así será la venida. Y nosotros nos creímos que nunca íbamos a ver, a entender las profecías de cuándo iba a ser ese, que iba a venir y que no iba a sorprender como ladrón. Mentira. La Biblia dice que para nosotros los hijos de luz no viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche para el que no le conoce. Para los que están en luz, no. Siga leyendo el contexto. No es para nosotros esa palabra. Una mala interpretación bíblica que hicieron durante años. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. Esto que está acá, hermano, que es muy importante, cuando se quita la vida al Mesías, comienza el trato con la iglesia. Hay una palabra que dice que se cumple en Marcos 13, una profecía del Mesías. ¿Qué dice Marcos 13? ¿Quién lo quiere leer? Marcos 13. Esta profecía es que la da el propio Señor, ¿sí? Que Yeshua da esta profecía. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? A ver. Bueno, hermano, ¿tienen unas ganas ustedes de leer la Biblia? ¿Qué tuvieron? ¿20 horas con Netflix, hermano, anoche? ¿Qué le pasa? Santo Dios. Se están matando por leer, hermano, las profecías. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua. ¿No? ¿Y de qué estaba hablando? A ver si alguien se sabe ubicar con esa profecía. Del templo. De la segunda destrucción del templo. Ahí está, ¿sí? También muchos están hablando de que interpretan que estaba hablando de sí mismo, de que su cuerpo iba a ser entregado, ¿no? Que él iba a morir, pero estaba hablando puntualmente de la destrucción del templo. El segundo templo, el que construyeron acá cuando salieron, Edras, Nehemías y todo, bueno, ese templo se destruyó. ¿Cuándo? En el año 70, después de Cristo, por el emperador Tito, ¿sí? Destruyó el templo de Jerusalén. ¿Qué pasó antes de que destruyó el templo? Hay un hombre en la historia que se llamaba Antíoco Epífanes. Este varón se conocía por un hombre muy perverso, un Ciro muy perverso, muy terrible, porque dice que él tuvo esta idea horrenda, abominable, de agarrar un cerdo y llevarlo al altar, donde estaba el altar del templo de los judíos que hacían los sacrificios, ¿sí? Ellos tenían ese lugar sagrado, con el arca, con la ofrenda, con el incenciario, con todo lo que era sagrado, muy pero muy preciado para ellos. Vino Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo, ¿sí? ¿Y qué hizo? Mató al cerdo y derramó la sangre del cerdo en el altar. Eso es llamado, lo que le dicen, la abominación desoladora. ¿Sí? Cuando dicen la abominación desoladora, se toma también que lo que hizo este varón es una abominación que derramó esa sangre del cerdo en el altar, ¿sí? Y que tuvo su consecuencia tremenda. Eso pasó antes de la destrucción del templo. Eso que pasó, ese hecho con Antíoco Epífanes, se lo traslada también, que es lo mismo que va a pasar con el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo habla de la abominación desoladora. ¿Se acuerdan la palabra que dice que él va a entrar al templo
y se va a hacer pasar por Dios, ¿sí? Y va a cortar, dice, el sacrificio en el templo. O sea que cuando se arme el tercer templo en Jerusalén, va a volver a tener Jerusalén, Israel va a volver a tener su templo, donde va a activarse el sacrificio, la ofrenda, va a aparecer el sacerdote, va a aparecer la expiación, todo su lugar sagrado que ellos perdieron lo van a volver a tener, con el anticristo. Tremendo. El anticristo va a hacer todo eso. Y en un momento, cuando él entra al templo, va a hacer eso mismo que hizo Antíoco Epifano. Así es lo mismo. Simbólicamente, en el sentido espiritual, esa abominación que hizo Antíoco Epifano con el cerdo, lo mismo va a hacer el anticristo cuando se siente en el templo y se quiere hacer pasar por Dios. Entonces, por eso se dice que este varón en la historia es como un tipo del anticristo. Y esa abominación desoladora, la que habla el libro también de Daniel, ¿sí? No sé si leímos toda la palabra, vamos a leerla. Dice, después de las semanas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿Sí? Esto es la destrucción del templo, lo que está hablando. ¿Sí? El que vino fue Tito a destruir el segundo templo. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. Acá ya está hablando del anticristo, ¿sí? En profecías. Versículo 27 está diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Dónde estaba leyendo? Daniel 9:25. 9:27, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él confirmará el pacto con muchos. Es lo que va a hacer el anticristo, ¿sí? Él va a hacer un pacto de paz, una falsa paz, y él va a poder lograr esa construcción del templo a través de ese tratado de paz que va a ser entre judíos y árabes, y eso es lo que Daniel 9:27 le llama la profanación del templo, ¿sí? Y la abominación desoladora. Esto lo va a hacer a la mitad de la tribulación. Sería la tribulación, ¿cuánto va a durar esa semana? 7 años. A la mitad, porque está diciendo, a la mitad, ¿sí? Confirmará el pacto con muchos, con todos los reyes que va a estar ahí haciendo la alianza y haciendo ese pacto, y ahí dice que comenzará a la mitad de los 7 años la abominación desoladora, que se conoce con lo de la imagen de la bestia, porque eso va a ser tremendo, donde él va a pedir adoración, ¿sí? Adoración, tremendo. Acá tenemos también una partecita, Mateo 24:15, a ver quién lo lee. Mateo 24:15. Hoy vinieron con medias pilas, hermano. Si no, ¿Lo leo? ¿Lo leo? Vamos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea descienda para tomar algo de su casa. Esto, hermano, es tremendo, ¿eh? Fíjense cómo se complementa Daniel con Mateo. Mateo 24:15 está diciendo eso. Lo que va a pasar. Y Daniel ya lo estaba diciendo. Claro. ¿Sí? Ahí en el último versículo 27 está hablando de la abominación desoladora. Hará el pacto con muchos, ¿sí? A la mitad de la semana, cortará el pacto, hará cesar el sacrificio. ¿Qué quiere decir cesar el sacrificio, hermano? Se va a instalar todo ahí en esa famosa mezquita de Omar. Digo bien, la que está en Israel, la mezquita de Omar, Sí. la de los árabes, ¿sí? Esa famosa cúpula que ven ahí dorada, bueno, eso que construyeron ahí, lo que es la parte del Islam, eso mismo, debajo está el templo viejo, las ruinas. Claro, porque dice que estaba la piedra Tremendo. fundamental de la tierra. Pero, claro, eso va a tener que desaparecer porque en ese lugar se va a construir el tercer Claro. templo. Ahora, ¿cómo va a desaparecer eso?
Porque imagínate, si a los árabes les sacas eso, Sí. se arma la... Patear un hormiguero. Lo que pasó el 7 de octubre va a ser un poroto, si pasara por tema de guerra, que tienen que sacar eso. Por eso se entiende que va a ser como con un tratado de paz que lo va a lograr el anticristo. Sí, ¿Sí? pero el pacto él lo va a confirmar. Claro, Claro, o lo que no, están o por haciendo ahí, ahora. hermano, cae un meteorito, no sé, una bomba, no sé qué, y desaparece eso también. De alguna manera tiene que desaparecer. Dios sabrá cómo será para que ahí se construya el tercer templo, pero de que tiene que ser ahí, la Biblia está diciendo que va a ser ahí. Sí, tiene que ser ahí. Yo quería preguntar, Sí. según la Biblia, ¿se tiene que construir el tercer templo o tiene que descender? Se va a construir el tiempo. No, el tercer No. templo Se es construye. visible, construido Por el en anticristo. Jerusalén. Lo está diciendo la profecía, acá está diciendo Daniel 9:27, Tiempos angustiosos. Mateo, Plena tribulación. ¿sí? ¿Cómo? Que yo decía que el tercer templo era el que le iba a construir el anticristo. Porque si se Sí. construye el tercer templo, ahí tiene que ocurrir la abominación desoladora. Entonces, por eso No, tiene que cumplir la palabra. Yo creo que lo que él interpretó de lo que desciende del cielo es la nueva Jerusalén que dice en la Biblia en el Apocalipsis. Que Claro, yo puede tenía ser- esa duda, pero bueno. creo que se No, confundió eso. sí. Esto es algo concreto, visible, que va a pasar, así como vimos, ejemplo, hermano, acá, vemos que se cumple otra vez la profecía de Dios para Israel. ¿Por qué? Porque acá se hace la pausa, el trato con la iglesia, y fíjense qué es lo que pasa, estamos 2000 años más o menos, 2025, ¿qué pasa acá? En 1948, la formación del Estado de Israel. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia cuando Israel iba a ser esparcida, que le dijo, como juicio van a ser esparcidos, se quedarán sin tierra por un tiempo, pero también está en la Biblia que ellos recuperan la tierra, profecía que le dice que le va a entregar nuevamente la tierra. ¿Cuándo se la da? 1948, cuando Israel se forma Estado. Ahí, de 1948, ya hay un cumplimiento profético tremendo, cuando Israel recupera la tierra. Porque a partir de ahí se empieza todo a desencadenar, hasta el crecimiento que tiene ahora Israel tecnológicamente, en la agricultura, en el comercio, en la ciencia, todo estaba profetizado, que ellos iban a lograr todo lo que tienen. Imagínense, hermanos, son diminutos a comparación de los demás. Y todo lo que tienen, todo lo que han logrado de 1948, siendo que al otro día nomás ya le declararon la guerra cuando ellos recuperaron la tierra, al otro día ya le declararon la guerra. Guerra que, como la de los 6 días, que era imposible que ellos la ganen. Sí. No tenían la tecnología, no tenían nada. ¿Cómo la ganaron? Es obvio, hermano, quién está ahí. Por eso decimos que todo este antisemitismo y todo este aborrecimiento que hay en las redes de los presidentes, de las personas, las marchas que hacen, toda esta abominación realmente es un antisemitismo contra Israel. Realmente no es contra Israel, ellos creen que es contra Israel, es contra Dios. Porque es el espíritu del anticristo que está en acción y va contra Dios, contra todo lo que es de Dios. Y Israel le pertenece a Dios. Yo amo a Israel porque Dios ama a Israel. Yo reconozco a Israel porque Dios me dice que lo bendiga, no me dice que lo maldiga, me dice que lo reconozca y que lo bendiga, y que yo así seré bendecida también. Entonces, si vamos a la Escritura, ¿cuánto tiempo pasó de 1948 a la actualidad que Israel es Estado? 83 años. Tengo entendido 77 años. ¿Digo mal o escribí mal? 83. Yo tenía 3 años cuando nació. Cuentas. 1948 se declaró Estado. Yo tenía 45, por eso. ¿Estamos bien? Yo tenía 3 años. Vamos con las calculadoras. Dice eso, debatan. El hermano dice. El hermano está diciendo que nació en ese tiempo, entonces sabe. Y nació Ah, en bueno. 45. Pero yo le digo porque yo tenía los apuntes y puse 77, no sé por qué. No, claro, tengo que restar. ¿Está bien? No. Yo tenía 3 ¿Está, años. está bien lo que digo yo o lo que dice el No, hermano? que está bien, son 77 años. 77 años. Ah, bueno, yo pensé que me decía No, 80. me quiero restar a los otros. Ahora sí, entonces está correcto lo que yo digo. Sí. Son 77 años de Israel que fue declarado Estado. 77 años equivale, escuche esto, a que ya entró en una generación. Una generación equivale a 70 años, entre 70 y 80 años. Está ahí, está terminando una generación, el Estado de Israel. También es profético.
también se cumple 40 jubileos en esta fecha. ¿Y cuántas otras cosas más? Porque todas las fiestas de Israel y todas las lunas que ustedes ven, los eclipses y la luna en sangre, todo eso ya estaba profetizado. Que cada vez que pasa una luna en sangre o que hay un eclipse es una señal para el pueblo de Israel. O sea, el Eterno estableció todas esas señales del cielo, como el eclipse, como la luna llena, todo eso, para señal de Israel. Por eso que nosotros tenemos que mirar ahí, porque decimos que es el reloj profético, por eso, porque la Biblia dice que ya el Señor estableció todas esas señales en el cielo, y si habrá señales en el cielo, para eso Él puso las lumbreras, y puso los eclipses, y puso todo lo que pasa. ¿Vieron que ahora dicen que viene otra Luna de sangre, algo así. luna de sangre? Y estaba también anunciado para este mes de octubre, estamos en octubre, ¿no? Una tormenta solar que están vaticinando que pueden llegar a pasar un apagón mundial, que nos quedemos sin internet 2 meses. Lo quiero ver ahí, ¿eh? No sería mala idea, hermano, ¿eh? Estarían orando y ayunando acá, o donde estemos, sin internet, sin luz. Salen afuera y hacen el fogoncito con las ramitas y volvemos a la iglesia primitiva, hermano, a buscar de Dios. Ahí va. Todo está calculado, hermano. No tenemos un Dios al azar. Tenemos un Dios que estableció todo por algo, por una razón, proféticamente, por un tiempo, y hay un tiempo establecido para la salvación. Hay un tiempo establecido para las profecías, hay un tiempo establecido, y todo lo que nos está diciendo esta profecía es que estamos a nada de esa última semana de Daniel, que son los 7 años de tribulación y de gran tribulación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No me miren así porque no sé si entendieron o no entendieron, ¿están de acuerdo? Bueno, hablen ustedes que yo voy a repasar mientras algo que les quería decir. Digo, compartan algo, a ver. Es un momento de preguntar. Yo tenía mis dudas ya. Dale, Mar. Tiramos la pelota entre todos. Algo preguntar. Ya me preguntaron. ¿Qué trae? Aleluya. Ah, ya sé, hermano, pero ve que nadie me dice nada. Ustedes Ahí va, están ahí va. dormidos, hermano, ustedes, ¿eh? Miren, nadie me dijo acá, Daniel 9, y el hermano Bruno el primero que le voy a decir, porque él hizo los cartelitos. El hermano hizo los cartelitos. Venga, hermano, venga a pasar los cartelitos. Ah, te voy encima Sí, sí, yo. así Pero va pasando. yo estoy grabando, pues. No importa, no importa. Estoy- Entonces, mire, Daniel 9, 24, acuérdense, cuando empieza la profecía de las 70 semanas, ¿qué está diciendo Dios? Que tiene que ocurrir estos 7 pasos proféticos. Y tienen que ver con el Mesías y con el pueblo de Israel, ¿sí? Primera profecía, para que se vea, ¿se puede ver ahí o no sale al Acá se revés? va a ver bien. De Espectacular. nuevo, esta mano mejor. Ah, Ahí. ¿cómo? Ahí. El otro subido. ¿Querés venir de este lado? No, acá ya lo puse porque se va a ver Pero bien. para que se vea ya. No vemos acá. Ahí. Más arriba. Escuchen, hermano. Sí, derecho, para que todos Hermano, vean. escuchen. Recuérdense que estamos firmando. Escuchen. Cuando Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, da la directiva a Dios que dice 70 semanas está determinado para mi pueblo, le dice al profeta Daniel. ¿Para qué? ¿Para qué ese tiempo establecido 490 años? Para que se cumpla las profecías mesiánicas. Se tiene que cumplir estos 7 pasos que está diciendo, que está involucrado por supuesto el Mesías, e Israel también. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? Fíjense, vamos a la Biblia. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, sobre tu santa ciudad, para primero terminar la prevaricación. ¿Sí? Ahí está el cartelito. ¿Qué significa prevaricación? Hay que terminar con esto, está diciendo en la profecía. A ver, rapidito, alguien que lo busque. Yo lo busqué y lo encontré.
¿Qué significa Dice- prevaricación? Dice desviarse del camino recto de la verdad y la justicia de Dios, o actuar con infidelidad y traición Bien. a sus mandamientos. Desviarse del camino y de la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene la profecía? A terminar con esto. Hay que terminar con desviarse del camino de Dios, ¿sí? Primera profecía. Segunda, poner fin al pecado. Ahí dice, ¿sí? Segunda profecía, poner fin al pecado. ¿Cómo se logró eso? En la cruz. Cuando el Mesías, el Cordero de Dios, derrama su sangre y pagó la cancelación de nuestras deudas, el shalom para siempre, ¿sí? Profecía número 3. Expiar la iniquidad. Número 3. Expiar. ¿Qué significa expiar la iniquidad? ¿No? Cortar nuestras transgresiones, cortar nuestra iniquidad. ¿Qué hacía antiguamente en el sacrificio el pueblo de Israel? Cuando ofrecía el cordero, el mejor cordero que tenía, lo ofrecía en holocausto. A través de eso, de ese derramamiento de sangre, lograba la expiación de sus pecados, ¿sí? Ahí se lograba la expiación. Un perdón que era por un momento, ¿no? Una limpieza por un momento, porque ese cordero no era suficiente. Por eso tuvo que venir el Cordero de Dios, Yeshua, para que ese sacrificio, una sola vez y para siempre, pueda expiar nuestras culpas y expiar para siempre nuestra iniquidad y nuestros pecados. Por eso esta profecía es importante que se cumpla. Número 4. Para traer justicia perdurable. Todos los pueblos quieren justicia. Todos siempre dicen que quieren justicia, pero es imposible que se logre con el gobierno humano, y mucho menos con el gobierno del anticristo que va a venir. Entonces la justicia perdurable solamente se va a lograr, justicia perdurable, en el gobierno del Mesías, en el milenio. Después de esos 7 años de gran tribulación que profetiza Daniel, ahí recién, cuando venga el Mesías, Yeshua, en batalla de Armagedón, ahí él va a poner fin, ¿no? Y va a traer esa justicia perdurable con su gobierno, que él traerá a la tierra, un gobierno milenial. Número 5. Sellar la visión, ¿sí? Esto es profético, porque este tiempo, después de que pasó 2500 años más o menos de esta profecía de Daniel, nosotros podemos leer la palabra y entender esta profecía. Fue sellada, fue guardada. Dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, para que nosotros como hombres y mujeres en este tiempo podamos entender la profecía. ¿A través de qué? De la luz del Espíritu Santo, de la revelación que solamente el Espíritu te puede dar. Entonces era necesario también esta profecía. Número 6. La profecía, ¿sí? Dice la palabra que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para corregir nuestra vida. Entonces, la profecía es toda la palabra, ¿sí? Nos está mostrando de principio a fin cómo se cumple la profecía que fue dando, tanto en esta de la semana 70, como decíamos, de la muerte, de la llegada del Mesías a Jerusalén y de su muerte también, y anunciando lo que va a venir después, ¿sí? La tribulación y el gobierno milenial. Última, ¿no? Última. Número 7, y la más importante, y es la consumación de todo, que es ungir al santo de los santos. ¿Sí? Yeshua ya está ungido, pero él va a tomar el gobierno entero, universal, acá en la tierra, porque va a ser en la tierra, en ese gobierno milenial, precisamente, cuando terminen los 7 años de gran tribulación. Ahí dice que el diablo será atado por 1000 años, Apocalipsis lo dice, lo declara bien, ¿no? Y dice de que comenzará el gobierno milenial en la tierra, donde él gobernará desde Jerusalén, desde Sion, y dice que la iglesia viene con él a gobernar ahí. O sea que nosotros vamos a venir con un cuerpo glorificado y vamos a estar con el Mesías, con Yeshua, gobernando desde Jerusalén, donde dice que vendrán todos los pueblos a traer la ofrenda y donde se volverá a celebrar su fiesta solemne, que son las fiestas que hacen los judíos hoy. Por eso se dice que no son fiestas judías, sino que son fiestas de Yahweh, porque dice que se volverá a celebrar su fiesta solemne en toda la tierra, ¿sí? Así que bueno, acá terminaría la profecía, ¿sí? Gracias, hermano Bruno, le damos un aplauso. Bueno.
Bueno, hermanos, ¿se entendió la semana 70? Entonces, ¡Oh, Dios! termina entonces cuando Más o menos, arranca entonces, el- hermana, va a tener que estudiarla y la clase que viene la va a tener que pasar acá adelante y darla. ¡Oh! Sí. la tenemos. No, pero la entendí. No, hermana. La clase que viene la pasa a dar. Termina cuando arranca el reino milenario. Entonces, ¿La profecía? Sí. ¿Toda? Sí. En realidad, 69 semanas, ¿sí? 70 semanas se comienzan a activar con los 7 años de gran tribulación. Culminando esos 7 años, el gobierno milenial. ¿Sí? Ahí sería más o menos. Bueno, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Qué estamos? Yo, pastora. Sí, tenía algunas cositas para decir. A partir de la semana 62, ¿en cuándo se empieza a contar esa semana? O sea, para llegar a la 69. ¿Cómo, Ana? ¿Qué quiere volver todo para atrás, Ana? No, pero no me... ¿Puede empezar la clase de vuelta? No, hermana. Pero me hubiera dicho antes, ahora ya que vamos terminando. A ver, hermana, te cuenta, a ver. La última semana, digamos, antes de la 69, ¿cuándo se empieza a contar, digamos, desde la 62 para llegar a la 69? ¿Cuándo se empezaría a contar esa semana? Hasta la 69. ¿es de la 69 a la...? No, están diciendo dos No, cosas. esto es otra cosa. Acá comienza. Sí, primero es 7 semanas, después son 62 semanas. Bueno, a partir de ahí, ¿en qué momento se empieza a contar esa semana que sería para llegar a la 69? Sí, ¿Cuándo se empieza a contar? sí, no te entiendo bien la formulación de la pregunta. Imposible que te pueda contestar. Bueno, Porque ella dice que Explícamelo falta- mejor. Que le falta una semana. Eso es lo que dice. Como que le falta una semana de la 69. claro, para llegar a la 69, ¿cuándo se empieza a contar esa semana? Hasta la 69. ¿A partir de cuándo se empieza a contar para las 69 semanas? No, ¿a partir de cuándo no? Acá estamos Eso, haciendo sí. todo completo. Llega acá a donde dice la profecía, que es la muerte, la llegada del Mesías y la muerte, y ahí encontramos la semana 69. ¿Sí? Sí. Porque según Daniel, llega ahí. Mm. ¿Vos querés sondear más antes? No, ¿Procesos? desde la 62, desde la semana 62, Sí. ¿qué sería? Desde la entrada del Mesías. Claro, primero entra el Mesías. Lo que dice ahí Daniel, Ahí cuando siguen las seguís semanas el relato 62. bíblico, dice que primero el Mesías llega a Jerusalén, Sí. es cuando él entra. Semana 62. Claro, y después la muerte del príncipe. Son ahí, dos ya pasos. ahí ya son 69 Claro, semanas. porque son dos pasos que te dan. Ahora sí. Primero entra y después muere. Listo. Y cuando muere el Mesías ya está. Ahí Entonces, quedó en pausa. Entonces, ¿cuánto falta para terminar la profecía? Yo le contesto, pero no le envío la pregunta. Para no preguntar por acá, pregunto por allá. ¿Cuánto falta para qué? ¿Para terminarla? Ahí dice cuánto falta para terminar la profecía. Y claro, ¿cuánto falta para terminar la profecía? Una semana. Esa es la tarea que tenés para El que se queda en la tribulación no va a ver, hermano. Claro, porque acá cuando se activa esto, acá está el rapto previo, Claro. porque nosotros no pasamos por la tribulación. Se empieza a O sea, contar a acá partir sería del el rapto. rapto. Y después arranca. Cuando vea que Ángel se ha tomado, ahí empieza a contar. Señora, Ahí te tiene que arrepentir. me quedó la carpeta. Cuando lo ves volando, ¿viste? Cuando no la encuentra tu hermana, ahí empieza a Quiere contar. hablar el hermano Osvaldo. Ah, bueno. Silencio. Yo estoy en otro tema ya, hermano. Estaba mirando. Sí, hermano. La Nueva Jerusalén viene después del milenio, ¿no es cierto? Desciende después del Esperé milenio. que me voy a sentar. La Nueva La Jerusalén. Nueva El milenio va a ser Jerusalén. acá en la Sí, tierra. sí. La Nueva Jerusalén, según Apocalipsis, es después del milenio. Sí. Es lo último, sería Sí. cuando dice: vi descender la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Claro, ahí ya se termina el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ahí sería ya el reinado del Padre. Claro, sí. Lo que nosotros vamos a vivir en el gobierno milenial es el reinado del Mesías, del Hijo. Ahí va. Sí. ¿Y qué va a pasar después? Lo dice la Biblia. El Hijo le va a entregar el reinado al Padre. Y ahí viene a morar directamente Dios. ¿Sí? En el reinado donde ahí, dentro de esa ciudad que
se entiende que es como una ciudad flotante que está en algún lado ya. Sí. La Nueva Jerusalén. Flotante, llena de... ¿Vieron la estructura que tiene, no? Entonces, No de la cabe la 69, Argentina. Yo hice el cálculo, en la Argentina no cabe esa ciudad. Claro, porque tiene como las Porque medidas más tiene- o menos de cómo se... Kilómetros de ancho, porque dice que tiene ancho, largo y profundidad, 2.160 kilómetros. De ancho, tanto de alto y tanto de profundidad. O sea que es un cubo. Tremendo. No sé si se acuerdan esa información, ahora contestamos, David. No sé si se acuerdan esa información, a ver si me ayudan con la memoria. Los astronautas que fueron y sacaron fotos en el espacio, Sí, sí. Que se años, Sí, ¿no? sí. ¿Se acuerdan? Que esa foto la tenía preservada la NASA y en un momento se comenzaron a difundir y que dice que le habían sacado foto a la Nueva Jerusalén, porque veían que era una ciudad toda llena de... No sé si la vieron en la foto. Sí. Sí, todo No bien. me acuerdo, David. Bueno, todo así iluminada, todo como si fuera color oro, pero después hay relatos de muchos hermanos que contaron testimonios que estaban muertos y volvieron de la muerte hacia la vida y que vieron la Nueva Jerusalén y coincide con esa imagen que dice que lograron sacar los astronautas, esa foto. Imagínense las cosas que hay allá arriba, hermano. Tremendo. Y también los demonitos que están ahí en los planetas. Tremendo, hermano. Ellos gobiernan el segundo cielo, así que eso está lleno de potestades y de los demonios que van a bajar a la tierra en la gran tribulación, ¿no? Están preservados para el tiempo del fin. David, Después de la semana... apuntá para allá la cámara, si hacemos más interactivo porque hablo yo solo. No importa, pero... A ver, con libertad, hermano, tranquilos, estamos para aprender. Por ahí me estoy equivocado. No importa, de eso se trata. Yo también me puedo equivocar. Porque me quedé con la pregunta de la hermana. Me confundí. Yo tenía la culpa. No. A partir de la semana 69 Sí. entramos en una pausa Sí. para que entre la plenitud de los gentiles. La pausa entró para Israel. Acuérdense que la profecía era para Israel. Pero esa pausa es para eso. Para ellos. Entonces, falta que se complete esa semana 70 que se va a cumplir después de los 2000 años o después del rapto. Después del rato. Claro, Cuando la iglesia se va, ahí comienza... la última semana 70. Sí. Claro, bueno, Ahora ahí te ya... quedamos en pausa, o sea, ¿no? Ahí ya... Ahora te quedamos en pausa. O sea, Israel. Ahora Israel está en pausa. Por Pero eso para que entren los gentiles, la plenitud de Claro, los gentiles. claro, porque el Romano dice bien que a Israel le ocurrió endurecimiento de corazón en parte, por un tiempo, hasta que nosotros entremos a la salvación. Esa última semana queda para después del rapto. Sí. Bueno, ahora Sí, estamos sí, todos sí, aclarados. ¿Alguna pregunta más por acá? Hermanos que están tan interactivos, tan participativos hoy, vinieron con todas las... Están todos morfando, hermano. No les voy a dejar comer más ahora. Ayuno cuando viene. Ahí está. No más mates ni galletitas. Amén. Prepárense para el apagón, hermano. Sin internet los quiero ver, ¿eh? Gloria a Dios. Esa es la mía, hermano. Al campito, a orar, a ayunar y a hacer fogata ahí, sin luz, sin internet, hermano. Ahí sí que va a buscar de Dios, ¿eh? Porque Sí que va a buscar de Dios. a tu casa a buscarte el Y no van a poder avisar, así que van a caer de sorpresa. No. Ahora sí va a querer. Ahí te Vos quiero ver. me podés ir a aplaudir a casa, pero el tema es que yo salga. De ahí es otra cosa. Como ir, podés ir, Porque pero de se ahí le a que corta la señal salga... también lo Yo decía. creo que si es un hermano desesperado va a trepar el portón y chau. bueno. Lo va a buscar. Se arrodilla ahí y el padre. Bueno, hermano, shalom para todos los que están ahí. Dios les bendiga. Nos despedimos de las redes. Que puedan compartir este video. Dios les bendiga. Shalom.